que el final de la reunión hayas podido entender, porque si bien vamos a estar por varias semanas hablando nos estamos enfocando, creo que no es un tema diferente, sino estamos un pasito más en cuanto a nuestra relación con el Señor. Creo que nos hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Hebreos 12, versículos 1 al 3. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ya aprendimos. ¿Qué aprendimos de los testigos? No son testigos que están para acusarte, son testigos para decirte que ellos confiaron en el Señor y el Señor los respaldó, que ellos las cosas que hicieron fue por el respaldo divino, están atestiguando de la fidelidad del Señor y eso te multiplica la fe. Esa nube de testigos, así que tené confianza, despojate de todo peso, de todo obstáculo para correr la carrera que tenemos por delante y tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, si hay fe, tiene que ser la fe que viene del Señor. Hace poco, en una oportunidad que tuve, hablando con algunas personas, entre ellos pude decírselo así en la oreja en el saludo al gobernador, vamos a redimir el nombre de nuestra provincia. Porque la fe, si no es santa, no es fe. ¿Entiende? No tiene que quedar en simplemente un título. Si la fe no es santa, no es fe. Puede ser optimismo. Pero qué bueno sería que nuestra provincia se redima verdaderamente el nombre que tiene y sea una fe santa. Y no hay santidad sin el Señor. No hay santidad sin el poder del Espíritu Santo. Sin meterme en política, de paso tiro alguna cosa ahí, ¿no? Pero viendo por nuestra provincia. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, ese sentimiento que uno tiene que parece que fuera fe, pero no proviene del Señor y creo que merece un buen análisis. Puede pasar del entusiasmo, puede pasar por el optimismo, puede pasar por alguna pastillita que acelera neurológicamente a las personas y los hace sentir que son Napoleón Bonaparte, y entonces que tienen fe y confianza para todo porque hay un estímulo químico. Entonces la fe genuina es la que viene de Cristo. Amén. Entonces lo que vamos a estar hablando es de lo auténtico. Jesús no pudo haber hecho lo que hizo si no fuera auténticamente quien fue. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, tuvo en poco el oprobio, conquistó, venció, derramó su sangre para redimirnos y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y quiero decirte que a la diestra del trono de Dios no se sentaría nadie que no fuera auténticamente Cristo. Es decir, aprobó todos los exámenes. Los aprobó porque es auténtico, ¿cierto? Entonces, vamos a estar introduciéndonos y quiero decirle que me ha sido difícil decidir con este mensaje hasta dónde llegar y hasta dónde no, porque me encantaría predicarlo todo. Pero usted hasta las 10 de la noche no me va a esperar, entonces vamos a ir por parte. Vamos a hablar de la autenticidad, de lo auténtico. Cristo hizo lo que hizo porque es auténticamente Dios y auténticamente hombre. Lo que recién nos explicaba hace un ratito el hermano Matías. Y vamos a ir a, más que nada, algunos testimonios que conocemos de las Escrituras, y por supuesto hay testimonios personales de esa vivencia con Cristo que nos transforma la vida, pero vamos a centrarnos en la primera etapa de esta temática que tiene que ver con la autenticidad, que es el tema de la autenticidad. Vamos a centrarnos en lo más auténtico que existe, que es el Señor, ¿verdad? No vamos a enredarnos en los defectos humanos, en los errores humanos, en las fallas humanas, porque podría desenfocarnos, podría distraernos de lo que tenemos que asimilar. Lo que necesitamos asimilar es, claro, nos entregamos a Cristo, conocemos al Señor, somos salvos por Él, amamos al Señor, pero a veces hay cosas que nos confunden, entonces es bueno que conozcamos auténticamente cosas importantes respecto al Señor. No sé cuántos días le llevó a Pablo en Filipos, cuando fue a predicar a Filipos, y una supuestamente era joven,
que caminaba cerca de ellos y decía, estos hombres nos anuncian el camino de la verdad, qué bueno. Recién llegamos a la ciudad y alguien nos está reconociendo. Pero el escrito dice, después de algunos días, Pablo se dio cuenta que no era auténtico. No venía de Dios. E hizo una prueba muy auténtica. Reprendió a los demonios y se armó un lío bárbaro. La mujer quedó libre porque no era una cristiana que estaba testificando. Era el espíritu del diablo que quería engañar. Así que si Pablo era engañado, ella habría sido la diaconisa principal, la anciana de la iglesia, la líder de las hermanas, una bruja. Pero cuando estás entrenado para conocer lo auténtico, el diablo no tiene manera de infiltrarse. Pero le llevó unos días. Al primer día le cayó simpático, al segundo día le cayó raro, no sé cuántos días pasó, hasta que le reprendió a los demonios. Y chao, la mujer quedó libre y el lío que se armó fueron a parar a la cárcel. Ese es el caso donde Pablo y Silas están cantando, adorando al Señor, y el Señor se hace presente, la cárcel se sacude. Recuerda ese acontecimiento que nos relata el libro de los Hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que no era auténtico se estaba entremetiendo en la cuestión. Y en este momento necesitamos tener los ojos abiertos como nunca antes, y entrenarnos lo más posible, lo mejor posible, y depender del Espíritu Santo para no caer en engaños de lo que no es auténtico. Y los que vienen en forma presente a esta reunión tienen una ventaja. Usted podría ver en tiempo futuro, cerquita, donde este material se envíe por las redes sociales, alguien puede tomarlo y usar el timbre de voz mío y la imagen mía y los mismos movimientos y decirte cualquier verdura. Y los que no me conocen se la pueden creer. Los que me conocen dicen, no puede ser. Y los que estuvieron acá dicen, no señor, eso no es cierto. Eso no es auténtico. Porque lo recibieron cara a cara. ¿Se entiende? Por esto es la importancia de entrenarnos. En estos días me saluda un hermano que conozco de hace muchísimos años, y entonces me saluda con mucho cariño, yo soy como una especie como de abuelo para él, y me dice, mi pastor siempre me hablaba de usted, y que, yo me acuerdo que el pastor se acuerda cuando usted lo agarraba, y ¿no? Y entonces él me contaba las palizas que se recibió cuando yo lo agarraba de la oreja y lo corregía. ¿Qué diría usted si escucha eso? ¿Cuántos se sintieron que lo agarré de la oreja alguna vez? Si no lo hice cuando era más joven y tenía más paciencia, menos lo voy a hacer ahora que estoy hecho un viejo mimoso. Entonces, en lo que este hermano me estaba contando, no lo quise lastimar ni ofender, pero él tenía un concepto que no era auténtico. Seguramente ese hermano nunca hubiera asistido a mi iglesia si venía a Rosario, porque aunque era en forma positiva como se lo contaron, pero le estaban contando algo que no era verdad, algo que no era cierto. Esta es la ventaja del cara a cara. Esta es la ventaja de no conozco al pastor Eduardo por algún video que vi alguna vez. Lo conozco porque yo lo escucho personalmente en la reunión. Así que si apareciera uno de esos contenidos que ahora como nunca tenemos que cuidarnos y pedir dirección de Dios, porque está minado de contenidos y de cosas que no existieron nunca, pero está la habilidad, la capacidad para poderlo lograr. Esto no es nuevo, hermano, esto lleva años de ensayo. Yo no sé si lo conté ya en una reunión aquí, a veces lo hablo en un lugar o en otro y no me acuerdo dónde lo dije, pero hace más de 40 años atrás estábamos teniendo una campaña en Arequito y estaban haciendo pruebas con la instalación de un canal de televisión. Yo no sé cómo fue luego el futuro, iba a ser canal de cable, pero justamente el encargado de todo eso era un hermano que se congregaba con nosotros y fuimos a conocer el canal. Creo que lo conté acá. Y entonces él nos contaba todas las virtudes que tenían el instrumental, los aparatos, las cámaras, y me propone hacer una prueba.
me sentó en la punta de la mesa y dice, habla como si hablaras con alguien que está aquí. Y entonces uno hace ademanes, le dice algo. Ahora vení, sentate acá y hacé como que estás hablando con alguien que está en la punta de la mesa. Y al rato me muestra en la pantalla, yo estaba hablando conmigo mismo. Hace más de 40 años atrás ya se venía trabajando con eso. Así que podrías ver entrevistas que nunca existieron, podrías ver personas en lugares donde jamás estuvieron, como nunca antes la necesidad de ir a lo auténtico. Como nunca. Para la generación joven, no sé cuántos dichos hay ahora, pero yo recuerdo algunos dichos antiguos que se deben acordar los hermanos mayores. No me mezcle el aserrín con el pan rallado. ¿Lo escuché alguna vez? No me meta gato por liebre. ¿Y cuántos de esos dichos? Estaban referidos a que no adulteres lo auténtico. Y entonces en la vida de fe, en la vida en Cristo, estamos en un momento donde siempre hizo falta, siempre hizo falta, entrenarnos con sensibilidad espiritual para descubrir, y por supuesto con conocimiento de la palabra, para no ser engañados. Porque el engaño fue advertido por Jesús. Cuiden que nadie los engañe. Y una de las características que se viviría en los tiempos finales sería el riesgo del engaño. Entonces, ¿por qué estos mensajes? Porque muchas veces la concreción de tantos proyectos se frustran por utilizar medios o maneras que no son las auténticas. Dios va a respaldar lo auténtico, no lo que no es auténtico. Entonces, es tan importante en la vida del creyente, es tan importante como congregación, es ser genuinos. ¿Con cuántos otros términos podríamos ilustrar lo que es el concepto de autenticidad? Y yo estaba orando estas semanas porque hemos venido hablando de concreción, importantísimo, y seguimos en el año de la concreción. Casa de Dios está en el año de la concreción. Pero hay un toque de sintonía, la concreción se hace con lo auténtico. Entonces entendí, porque hemos estado enero, febrero, marzo y abril hablando de la concreción, una palabra inspiradora que nos direcciona. Ahora la autenticidad es una herramienta de la concreción. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en no estar mirando los errores humanos, porque se nos iría la vida, se nos irían todas las reuniones hablando de los errores humanos, sino que vamos a enfocarnos en lo auténtico del Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Es mejor que esté de acuerdo porque yo voy a seguir igual con este tema. Así que preguntarle de al lado, ¿estás de acuerdo? Es mejor que sí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mirá qué dice en el libro de San Juan. Vamos a citar algunos casos que por supuesto usted ya lo tiene muy en la memoria. Juan capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, decilo conmigo, es sobre todos. Esta es la gran diferencia del Señor Jesús con todo lo demás. Así que el que viene de arriba, viene del cielo y las cosas espirituales nos transmite lo del cielo. Por eso nadie nos enseñó del Padre como lo enseñó Jesús. Nadie nos reveló lo eterno, lo divino, lo celestial, como lo reveló Jesús. Así que el que vino del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó testifica. Por eso lo que Jesús enseñó, lo enseñó de primera mano. Lo que Él nos habló del Padre, no lo había sacado de ningún libro de filosofía. Lo sacó de hablar cara a cara con el Padre. La experiencia del cara a cara. Y por esto la autenticidad de Cristo se conoce en el cara a cara.
esa relación personal, ese vínculo. Lo que vio y oyó, eso nos testifica. Ahora, claro, estaba en medio de una sociedad que no recibía el testimonio del Señor, que rechazaban. Pero el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, que Dios dice lo que es cierto, Dios es auténtico, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, no es mezquino. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, hay que decir, está perdido. Ahora, lo has oído muchas veces y me impacta y me desafía, porque ¿cómo decirle a alguien que cree que por sus actitudes buenas, que por sus obras buenas va a ser salvo? Entonces no hubiera hecho falta el sacrificio que hizo Jesús. No hubiera hecho falta. Y les comento un poquito, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, normalmente nos enfocamos en la cruz. Pero quiero decirte que el sacrificio de Cristo comenzó antes, mucho antes, asumiendo la decisión de venir a la tierra, dejando su investidura de majestad, dejando su trono y dejando la presencia gloriosa del Padre. Y el Dios omnipotente vestirse de un cuerpo humano, siendo un niño indefenso que necesitaba ser cuidado. El que tenía toda la autoridad sobre todo, se convirtió en un ser absolutamente dependiente de quienes lo cuidaran. Y luego durante su ministerio, durante todo su transitar, fue un permanente sacrificio con el rechazo, con la negación, fue un permanente sacrificio, y lo consuma en la cruz del Calvario. Entonces, cuando estaba mirando el sacrificio de Cristo, fue un capítulo aparte, hablar del sacrificio prolongado desde que dejó el trono hasta Getsemaní, donde definitivamente asumió la cruz. No habría hecho falta si hubiera habido otra manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo aquí? El mismo engañador que le dijo a Adán y a Eva, dijo Dios así, pero no pasa nada, van a ver que no van a morir. Probá un poquito. Y comieron de un árbol que no debían comer. El mismo estilo utilizó en el desierto. Qué interesante es esto, que lo que Adán no pudo en el paraíso, Jesús pudo en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. No precisas sufrir, pues me adoras a mí, yo te entrego todos los reinos de la tierra, ¿para qué vas a sufrir? Porque me los dieron y son míos. Jesús no le discutió eso. Pero esto es lo que hizo Jesús luego de estar en la cruz y entregar su vida y pagar el precio. Cuando su cuerpo fue puesto en el sepulcro, su espíritu fue al mismo infierno y le quitó las llaves al diablo, la que él le había quitado a Adán. Jesús conquistó todos los reinos de la tierra. Por eso cuando se encuentra con sus discípulos dice, tengo toda potestad. En el cielo, indiscutiblemente, pero ahora la tengo también en la tierra. Y le entrega las llaves a la iglesia. Entonces, en todas estas verdades gloriosas y santas, no nos vamos a enredar mirando los errores humanos. La autenticidad del Señor se experimenta en el cara a cara con Él. Quiero darle ilustración o dimensión a lo que estoy diciendo, porque una vez quedé casi choqueado escuchando de un teólogo ateo. Y todavía no me entra en la cabeza. Teólogo es alguien que estudia acerca de la divinidad, acerca de Dios. ¿Y cómo podía ser que sea ateo? Se quedó con la letra y se quedó con el intelecto, pero evidentemente nunca vivió el cara a cara. Nunca vivió el cara a cara. Me encanta mencionarlo
científico de más alto nivel, lo va a encontrar muy fácil porque se lo conoce como el padre del genoma humano, ateo, un científico que tenía explicación para todo, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y el encuentro con Cristo se distingue que no es una experiencia religiosa, es una convicción de pecado. En el cara a cara con el Señor no hay argumentos. Hay una convicción de pecado porque para esto se encontró con el Salvador para ser perdonado. Jesús no es el acusador, es el perdonador. Entonces, en el cara a cara con Jesús está esa experiencia de asumir que somos pecadores. Y la autenticidad de Cristo nos transforma totalmente. Totalmente. No es conocimiento intelectual, no es simplemente saber algo, es lo que transforma la vida de las personas, ese encuentro con el Señor, ese cara a cara con el Señor, eso que me encantó cuando lo escuché y se los mostré aquí en los videos y hace poquito lo busqué el contacto, es un legislador de la ciudad de Córdoba y en el Día de las Iglesias Evangélicas él hizo una disertación ante los demás legisladores y su disertación arranca diciendo: yo soy católico apostólico romano, pero soy un admirador de los evangélicos. Y empieza a dar razones por qué. Por la tarea social que hacen, por el afecto que te muestran, por todo eso. Pero dice, pero lo más relevante que yo vi, que ellos trabajan en reconciliar a la gente con Dios. Y esto es lo que dicen las Escrituras. El mensaje del Evangelio es el mensaje de reconciliación. Así que trabajé hasta que conseguí su WhatsApp y le mandé un mensaje y le dije: amigo, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Que el trabajo es que la gente se reconcilie con Dios y ahí se produce el perdón de los pecados, el cara a cara con el Señor y te transforma la vida. La gente no cambia por presión. A ver, ¿cuántos de ustedes han dejado actitudes indebidas por miedo del pastor? No, si se entera el pastor. Algunos chistes que andan dando vuelta por ahí. Una hermana estaba limpiando el templo y cerca del altar, y entonces, bueno, no quería volver a ir a buscar la palita, así que agarró las basuritas, levantó la alfombra y la tiró para abajo. Y escuchó su nombre que tronó con autoridad. Y ella dijo: ¡ay, Señor, perdón! No, y se dio vuelta, no, era el pastor. Ah, bueno, no está bien. Le tenía más miedo a quien la acusaba en la tierra que en quien la pudo haber reclamado desde el cielo. No era el Señor el que le estaba reclamando. Entonces, el temor a los hombres no libera a nadie. Así que si alguien le tiene miedo al pastor, vaya renunciando a ese miedo. Ese es un miedo pecaminoso. Pero téngale respeto al Señor. ¿Se entiende? Entonces, porque el miedo es auténticamente humano, pero el miedo no tiene que ver con la vida de fe. Y manipular a la gente por miedo es peligroso, muy peligroso, porque la gente tiene que ser alimentada para tener fe. Tiene que tener confianza en el Señor, tiene que saber que el Señor le perdonó los pecados, tiene que saber que su nombre está anotado en el libro de la vida, tiene que saber que el Señor, todo misericordioso, no te está siguiendo las pisadas para acusarte, sino para libertarte. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, si alguien le dijera que se convirtió porque el pastor le dijo tantas cosas que le dio miedo, usted sabría que no es el mensaje de este pastor. Porque voy a despertar tu fe, voy a desafiarte, voy a animarte, porque tu nombre ya está en el libro de la vida. No vas a perder eso, por favor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la autenticidad de Cristo es lo que transforma las vidas, es lo que trae ese cambio. Por eso, Corintios capítulo 3 de Segunda de Corintios nos dice que el Señor es el Espíritu. Y ahí mire, ya tiene discernimiento espiritual la pantalla, va a aparecer aquí, va a aparecer.
Segunda de Corintios 3:17, dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Allí hay libertad. Entonces, ¿cómo se experimenta eso? Versículo siguiente dice, porque mirando a cara descubierta como en un espejo, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Decilo conmigo, de gloria en gloria. Ahora te pregunto, ¿qué perdimos en el Edén? ¿De qué fuimos destituidos? De la gloria. ¿Cómo se recupera esa dimensión de gloria? Con Cristo. Mirando a cara descubierta al Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es glorioso. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Lo que se perdió en el Edén fue recuperado por Cristo y el Espíritu Santo lo está administrando. Bendito el Señor. Así que esto fue lo que pasó con el Gadareno. Mire, quiero mencionarle a algunas personas que tuvieron ese encuentro cara a cara con el Señor. Un endemoniado, terriblemente endemoniado, que no lo podían controlar. Y Jesús cruza las aguas para ir a su encuentro. Una campaña de uno solo. No, Jesús iba donde estaban las multitudes. No, también fue donde había uno solo. Endiablado como él solo. No lo podían controlar. Lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Y muy elocuente el pasaje que cuenta los detalles respecto al Gadareno. Pero tiene un encuentro con Jesús. Y ese hombre, por más endemoniado que estaba, si hay algún endemoniado aquí, quiero darle esa esperanza. Si algún endemoniado está mirando este contenido, quiero darle esta esperanza y esta seguridad. El que se encuentra con Cristo, porque en Cristo hay libertad. Y esto fue lo que pasó con aquel hombre. Fue libertado y la pasión de haber sido libertado por Cristo lo hizo entrar en el ministerio. Ninguna institución ordenaría al ministerio un endemoniado recién libertado. Por esto, en casa de Dios está prohibido hablar del endemoniado gadareno, porque ya lo libertó Jesús. Si no estás enterado, quiero que te enteres. Entonces quiero que hables del libertado gadareno. Y ocurre algo tan impactante y a la vez extraño, porque el joven rico tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Y el texto bíblico dice que el Señor lo amó. Me imagino el rostro, el gesto del Señor para que los escritores digan, lo amó. Qué ternura se habrá reflejado en el rostro del Señor. Y aunque él tuvo la experiencia de conocer a Cristo cara a cara y recibe la invitación, deja todo y vení, no lo sigue. No lo sigue. Pero este hombre, recién libertado, ni tiempo de ir a la escuela dominical, ni de llevarlo al seminario, ni siquiera hacer un curso básico, recién. Y le dice al Señor, llévame con vos, llévame. Y el Señor dice, no, quédate acá y contale a tu familia las cosas que Dios hizo con vos. ¿Recuerdan cómo fue la situación en Gadara? Los demonios se fueron a los chanchos. Y los dueños de los chanchos hicieron un lío bárbaro y le dijeron al Señor, andate, por favor, andate. Está bien, libertaste a este hombre y todo, pero andate. No te queremos acá, vos sos peligroso. Pero tiempo después Jesús vuelve a Gadara y se encuentra que no solo Gadara tenía el testimonio de Cristo, lo tenían 10 ciudades llamadas Decápolis. ¿Quién fue el único que quedó ahí para dar testimonio de la grandeza del Señor? ¿Quién? El que había sido libertado. Así que ese cara a cara con Cristo le trajo libertad y convicciones para ganar 10 ciudades para el Señor. Mira cuántos grupos de fe habrá formado. Impresionante lo que hizo ese hombre, porque tuvo la experiencia cara a cara con Cristo. Felipe y Natanael son otro caso, y hay algo que me observé en ellos y creo que está muy bueno utilizarlo nosotros, porque siguen detrás de Jesús y le dice, tenemos curiosidad, ¿dónde vivís? Y el Señor le dijo, vengan y vean.
Y cuando Felipe le habla a Natanael y Natanael pone sus cuestionamientos, ¿y será que de Nazaret va a salir algo bueno? No discute Natanael con ellos. Vení, mira. Así que cuando alguien te diga algo respecto al lugar donde te congregás, a tu experiencia con el Señor, probá. Vení conmigo. Te invito. Va a ser tu propia experiencia. Y cuando Natanael llega ante el Señor y tienen ese cara a cara, él se ve discernido. Cristo le habla de él como nadie le habló, porque el Señor puede ver el interior de la persona. Y se convierten y se entregan, y estos dos pasan a ser parte de los 12. Así que por este encuentro cara a cara con Jesús, ¿y qué tal Nicodemo? La revelación que Jesús le da a Nicodemo, yo diría que es correcto, que es justo, que bueno fue porque era el apóstol, porque había sido llamado, porque estaba ungido. No, se la dio a alguien que vino por primera vez al encuentro con él. Nicodemo era un religioso, pertenecía al grupo de los religiosos que cuestionaban a Jesús. Lo cuestionaban. Eran los que tenían decidido encontrar la manera de matarlo. Y Nicodemo, un observador, dice, ojo con este hombre. Pero claro, ¿qué iba a hablar con sus amigos? Lo iban a matar también a él. Y busca la ocasión para aparecerse donde Jesús estaba. Y usted habrá escuchado mensajes que Nicodemo fue de noche para que no lo vean y cuántas suposiciones que a veces se hacen en esas historias. Y digo yo, ¿quién sabe desde qué ciudad vino, desde qué localidad? Llegó lo más rápido que había porque no tuvo manera de tomarse un taxi o de tomar alguno de los vehículos modernos que hay ahora, los servicios modernos. Y llegó de noche. Y Jesús tuvo que levantarse para atenderlo. Y Nicodemo le dice, yo presiento que Dios está con vos porque nadie puede hacer las señales que vos hacés si Dios no estuviera con él. Venía observando que, ojo, que los acusadores se están equivocando. ¿Quién es este que Dios lo respalda tanto? Y Jesús va derecho al grano, como se dice ahora. No, ahora es una más moderna, derecho al hueso, ¿no? Antes se decía derecho al grano, ahora se dice derecho al hueso. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Porque pese a que observaste en la persona de Jesús cosas diferentes, pero en el reino de los cielos no se entra por observar y hacer cosas buenas. En el reino de los cielos se entra por el nuevo nacimiento. Tenés que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de los cielos. Y le explica el Evangelio, y le explica el sacrificio que Cristo está por hacer, y se lo ilustra con algo que él como estudioso, como doctor de la ley lo conocía, cómo fue levantada la serpiente en el desierto, que era un objeto, era un símbolo, pero ahora llegó la realidad, el que cargaría el pecado de la humanidad, sería esa persona que estaba hablando con él cara a cara. Y le da esta revelación que es la que siempre me impactó tanto, porque le dice que él será levantado en alto y le explica cómo va a ser la crucifixión, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Y le dice, así el Hijo del Hombre será levantado. Y quiero hacer un alto para hablarle por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre. Porque cuando Dios le está mostrando al profeta Ezequiel que Dios descenderá del cielo, imagínese, Ezequiel se debe haber preguntado, ¿y qué forma tiene? Mínimamente una forma angelical. Tal vez tenga, si los ángeles tienen 2 y 4 y 6 alas, este debe tener 30 alas. ¿Qué se estaría imaginando Ezequiel? Y Dios le dice, no, como hijo de hombre voy a aparecer. Por eso cuando Jesús hablaba de sí mismo, dice, el Hijo del Hombre. Que Jesús evidentemente no es hijo de hombre. No ha sido engendrado por hombre. Pero alguien igual a vos, ese es el concepto. ¿Cómo se diría en moderno, hoy, ahora? Si ese pasaje se escribiera en el día de hoy, diríamos, buen hijo de vecino. Igual que los demás del barrio. Otro término que se utiliza, el ciudadano de a pie. Posiblemente si hoy se escribiera, Jesús diría, el ciudadano de a pie. Anda igual que vos. Un hijo de vecino.
Es decir, nada extraño, bien familiar. Lo vas a identificar. No es una cosa extraña ni rara. Lo vas a identificar y vas a poder andar con Él y lo vas a poder ver cara a cara. Y ojo que el que veía a Jesús cara a cara estaba viendo al Padre. Por eso Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso quiero insistir que la autenticidad de Cristo se conoce en el cara a cara. En esa experiencia, en eso que vivís cuando le adorás, cuando cantás, y a Nicodemo le es revelado el sacrificio de Cristo y le es revelado la dimensión del amor de Dios al mundo. Por eso le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso esta revelación, si le hubiera sido dada a alguno de los discípulos, yo lo vería más razonable, pero le fue dado a un extraño que apareció por una sola vez ahí. ¿Y cómo sabemos que Nicodemo fue transformado, que fue salvado, que su vida cambió? Fue uno de los que tuvo coraje para aparecer cuando Jesús había sido crucificado. Cuando estaban preparando su cuerpo para meterlo en el sepulcro, uno de los que apareció fue Nicodemo. ¿Quién se quería jugar por Jesús en ese momento si ninguno de los 12 se quedó al lado? Evidentemente Nicodemo había sido transformado por esa experiencia cara a cara con Jesús. La autenticidad de Cristo no se conoce por lo que cuentan otros, sino por lo que vos vivís cara a cara con Él. Por eso quiero animarte a que tu experiencia sea cara a cara con el Señor. Y esta parte del mensaje debiera dejarla para que la predique el hermano Jorge. Es un experimentado del tema hablando de la mujer samaritana. Aquella mujer con tantos aspectos extraños que aparece a buscar agua a una hora que nadie iba y se encuentra, cualquiera diría casual, se encuentra ahí con Jesús. Y no fue muy simpático de entrada la cosa. Jesús, para entrar en tema, le dice, ¿me das un poquito de agua? Y ella lo mira con el desprecio que los judíos tenían por los samaritanos y los samaritanos tenían por los judíos. Lo mira y le dice, ¿cómo vos me pedís? ¿A mí, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo que me estás pidiendo agua? ¡Qué vergüenza! ¿No te da vergüenza? Ahí como queriéndole golpear el orgullo, pero Jesús nunca tuvo orgullo. Y entonces él entra en el tema y dice, si vos supieras quién es el que te lo dice, ya estaban cara a cara, hablando persona a persona. ¿Recuerdan que antiguamente en telefonía había una forma de comunicación que era así? Y tal vez habría que, a los que tienen menos de 40 años habría que contárselo. Porque para hablar por teléfono con alguien vos tenías que ir a la oficina a pedir la comunicación y esperar que te hagan la comunicación con quien fuera que vayas a hablar, y la pregunta era teléfono a teléfono o persona a persona. Si era teléfono a teléfono, cuando el teléfono sonaba te lo daban y que corras la suerte que sea. Si era persona a persona, hacían el contacto con la persona y te ponían en el teléfono a hablar. Bueno, esto es persona a persona. Recuerdan, hemos hablado hace tiempo atrás de esas cosas que son personalísimas. Días atrás fui con Matías Gambini, Pastor Matías, a firmar unos papeles de la fundación y le pregunté al hombre si yo podía enviar un apoderado. Y me dijo, no, tiene que venir usted en persona. Es un trámite personalísimo. Y el encuentro con Cristo es así, personalísimo. No le podés decir a otro, vos orá, ayuná, cantá y alabá, que va a ser glorioso. Va a ser glorioso para el que lo busca. Pero lo que te va a cambiar la vida a vos, que tengas ese encuentro persona a persona, cara a cara con el Señor. Interesante, tan interesante lo que sucede con la mujer samaritana. Y si me sorprende la revelación que Jesús le da a Nicodemo, más me sorprende todavía la revelación a la samaritana. Aunque la samaritana estaba así como un poquito más adelantada, pese a no tener el entrenamiento religioso que tenía Nicodemo,
ella le dice, si estamos esperando a alguien que nos han predicado y nos han dicho, y se llama el Mesías, él va a ser el Salvador del mundo. Qué sorpresa que alguien con una apariencia tan natural te diga, es el que está hablando con vos. Es el que está hablando con vos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? No busques que sea un ángel con 25 alas que te aletee y el viento del ángel levante una polvareda. El Señor habla en maneras muy sencillas. Muy sencilla. Si vos le prestás atención, como me has escuchado decir, nos susurra. Si le prestamos atención, nos confidencia. Si le prestamos atención, nos revela. Si le prestamos e invertimos atención, nos capacita, nos empodera, nos respalda. Pero todo comenzó por ese susurro muy sencillo que ya muchos están oyéndolo ahora. Tu espíritu está percibiendo la voz del Señor, diciéndote, quiero encontrarme con vos. Para eso vino. Y cuando Él se revela a la samaritana, así en persona, el Cristo, el Salvador del mundo, le dice algo que de pronto a un judío le hubiera caído mal, pero a esta mujer lo iba a entender perfectamente. La adoración a Dios el Padre, ¿sabes, hija? No va a ser ni acá, ni en Jerusalén, ni allá, ni allá. No en un epicentro. La adoración a Dios el Padre va a ser en todo lugar. Y los que adoran a Dios el Padre no lo harán a través de símbolos, a través de cosas humanas, lo van a hacer en espíritu y en verdad. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora, experimentar la autenticidad de Cristo nos hace libres del engañador. El que en el Edén logró su plan y no lo pudo lograr en el desierto. Y quiero dar esta palabra de consuelo a muchas personas que dicen, conmigo lo viene logrando cada vez que lo intenta. Termino en el engaño. Hoy quiero que sepas que el Señor te ama tanto para perdonar todos tus pecados, tus equivocaciones. Y Él te espera para que tengas ese encuentro cara a cara. Esa experiencia personal con el Señor que te abre los ojos, que te da sensibilidad, y voy a profetizarte, y nunca más el diablo te va a engañar. No va a poder, no va a poder, no te va a poder engañar porque vos conoces al auténtico, conoces al verdadero. Oh, gloria a Dios, experimentar la autenticidad de Jesucristo nos hace libres. Experimentar la autoridad la autenticidad de Jesucristo nos capacita para discernir del bien y el mal. Esto sí, esto no. La iglesia no tiene una lista de prohibiciones, pero tu espíritu en comunión con el Señor tiene un filtro que esto sí y esto no. Cuando escuché la historia de este hombre, y digo, supuestamente después cuando apareció el aparatito, vaya a saber, quizás lo llevaron a puestos de gerencia, era un cajero de banco que era muy reconocido por la rapidez con la que contaba el dinero. Pero lo que sorprendía a todos es la habilidad que tenía para descubrir el billete falso. Así que cuando había montos grandes, el banco le pedía a él que se haga cargo y contaba con una velocidad increíble y ¡toc! Ponía aparte. Y lo ponía aparte. Y a todos les llamaba la atención. Revisaban los que él declaraba falsos y eran falsos. Entonces alguien queriendo aprender la técnica, ¿cómo se hace para descubrir el billete falso? Le pregunta, ¿cuánto tiempo estudiaste sobre los billetes falsos? ¿Cuántos tipos de falsificaciones hay? Y él le dice, yo la verdad que no sé. Porque nunca estudié los billetes falsos. No sé cuántas falsificaciones hay. Yo siempre tuve contacto con el verdadero. Mi tacto reconoce lo verdadero. Y a la menor duda lo ponía aparte.
había desarrollado el tacto con el billete verdadero. Y esta es la propuesta en este mensaje. Que desarrolles tu vínculo con el verdadero, con el Señor. Que tu cercanía, tu entrega, tu adoración con el Señor te lleve a tener esa sensibilidad que fue la que tuvo Pablo cuando, no sé, un día, 2, 3, ¿cuántos pasaron hasta que la reprendió? Porque era un espíritu de engaño. Puede pasarte que algo que parece que es, pero vos vas a experimentar que el Señor te frena y no sabes por qué. Pero llega el momento que se te van a abrir los ojos. Una profesional muy querida, ahí en las reuniones del City Center nos encontramos y estábamos charlando un poco y me contaba, ella fue a tomar un curso de capacitación que era para profesionales y bueno, algunas cosas que se hablaban eran buenas, pero comenzaron a introducir algunas prácticas de relajación para relajar la vista, para relajar y pronto empezaron a introducir, imagine tal cosa, repita tal palabra, y ella dijo, listo, yo con esto no la voy. Eran prácticas de ocultismo disfrazadas de un entrenamiento para profesionales. ¿Qué fue lo que le dio a esta mujer la capacidad de distinguir el billete falso? Porque conoce al verdadero. Y lo que vamos a ir aprendiendo en el correr del tiempo, que no hay una técnica, pero sí hay un vínculo con el poder de la palabra de Dios, con la eficacia de la sangre de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, y serán esas voces los parámetros por los que vas a distinguir esto no va. Se parece, pero no es. La serpiente habla lindo, pero no dice la verdad. Entonces tus oídos, y esto es lo que dice en el libro de Hebreos, por el uso se agilizan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vas a ir adquiriendo esa capacidad, por eso, como aquel cajero, tanto contacto con lo verdadero, que cuando tocaba algo falso se daba cuenta que no era. Tanto tiempo en la presencia del Señor, en la comunión con Él, tu espíritu va a sensibilizarse de esa manera. Y por eso quise que el tiempo de oración congregacional lo tuviéramos al final del mensaje. Quiero invitarte a que le digas al Señor, yo quiero conocerte así, Señor, cara a cara, espíritu a espíritu, corazón a corazón. Aquí adentro se produzca la transformación por encontrarme contigo. En esa experiencia real que no es una experiencia religiosa, es una experiencia espiritual. Y algo que me ha costado centrarme en este mensaje porque tengo ganas de contar muchas de las cosas que vienen después. Pero dije, vamos a sentar la base hacia dónde vamos, la autenticidad de Cristo. No pudo haber hecho lo que hizo si no era quien era. Por más que lo cuestionaron, lo negaron y hasta lo crucificaron por declarar su autenticidad. Cuando le preguntan, entonces tú eres el Hijo de Dios, y él dice, no solamente soy el Hijo de Dios, me vas a ver sentado a la diestra del Padre. ¡Fua! Por eso lo crucifican. Les estaba mostrando el certificado de autenticidad. Este es tu auténtico Redentor. Tené confianza, no vino para condenarte, vino para redimirte. Él no se especializa en arrojar gente al infierno, Él se especializa en atajar a los que van al infierno y llenarlos del Espíritu. Así que quiero animarte que ahora cierres tus ojos y hables con el Señor.